¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bien en esta cuarentena. En este momento les estoy grabando un video porque sé que han tenido algunas dificultades para realizar la línea de tiempo. Recordemos que una línea de tiempo se hace una línea recta, coloco las flechas y ubico un acontecimiento que es el nacimiento de Jesús, ¿sí? Una vez que tenemos la estructura de la línea de tiempo, que es esta, ¿sí? Ahí sí podemos empezar a ubicar los distintos acontecimientos, ¿sí? Antes de pasar a los acontecimientos, acordate que en el antes de Cristo, porque esta hermosa línea de tiempo nos marca dos partes, el antes de Cristo y el después de Cristo, ¿sí? Los años antes de Cristo se escriben en forma numérica, teniendo en cuenta la parte numérica, de mayor, por ejemplo, 3000 antes de Cristo a menor, 100 antes de Cristo. Pero cuando nosotros los ubicamos en el después de Cristo, tiene que ser a la inversa, de menor a mayor. Me equivoqué. ¿Sí? Entonces, esta es la teoría básica de la línea de tiempo, ¿sí? Cuando yo ubico dentro de la línea de tiempo, como les dije, primero armo la línea, primero la armo y después ubico los acontecimientos. Muy bien, allí les presento 4 acontecimientos. En el año 1492, Colón llegó a América. En el año 3000 a.C. aparece la escritura. La Primera Guerra Mundial fue en el año 1914 y surge la cultura olmeca en México en el año 1500 a.C. La línea de tiempo es para ubicar acontecimientos, es decir, esos sucesos importantes que tienen una fecha. Entonces, nosotros tenemos que mirar el año que sucedió ese acontecimiento y ubicarlo en la línea de tiempo, ¿sí? Ahora lo vamos a pasar a ubicar. Entonces, como les venía diciendo, lo que tenemos que hacer ahora es ubicar esos acontecimientos que ustedes vieron recién dentro de la línea de tiempo. Para eso, lo primero que vamos a hacer es construir la línea de tiempo. Si no tenemos la línea de tiempo, no podemos ordenar ningún acontecimiento. Entonces, primero construyo la línea. Como les decía, una línea recta con sus flechas y el nacimiento de Jesús. Nace Jesús, ¿sí? El nacimiento nos marca el antes de Cristo y el después de Cristo. Ahora sí puedo comenzar a ubicar acontecimientos. El primer acontecimiento que yo les había presentado era de que en el año 1492 había llegado Colón a América. Entonces, como no tiene antes de Cristo este acontecimiento, deducimos que es después de Cristo. Entonces yo voy a poner el año 1492 y abajo le voy a escribir el acontecimiento. Por ejemplo, Colón llegó a América. ¿Sí? ¿Ven? Puse la fecha en que sucedió el acontecimiento y lo que pasó en esa fecha. El segundo acontecimiento que yo les había presentado decía que en el año 3000
antes de Cristo aparecía la escritura. Entonces nos vamos a situar en el antes de Cristo y vamos a colocar este acontecimiento. 3000 antes de Cristo aparece la escritura. ¿Bien? El otro acontecimiento que aparecía decía que en el año 1914, ¿sí?, fue la Primera Guerra Mundial. Bien, como no tiene antes de Cristo, tenemos que ubicarlo en el después de Cristo. Y dice 1914, ¿sí? Pero yo ya tengo un acontecimiento. ¿Y cómo había que colocarlos en el después de Cristo? Exacto, de menor a mayor. Entonces 1914 va a estar en el, lo vamos a ubicar, después del 1492. 1914 y ubico, ¿sí?, ¿qué es lo que pasó ahí? Primer Guerra Mundial. Primer Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Ven cómo va quedando nuestra línea? Vamos ubicando los acontecimientos. El último acontecimiento que yo les había puesto fue que surge la cultura olmeca en el año 1500 antes de Cristo. Ahí nos da la pauta. Lo tenemos que ubicar en el antes de Cristo. ¿Bien? Entonces, 1500 antes de Cristo. ¿Es mayor o menor que 3000? Efectivamente, es menor que 3000, porque yo ya lo tengo ubicado a un acontecimiento. Entonces, como es menor, lo voy a ubicar acá. 1500 antes de Cristo surge la cultura olmeca. ¿Bien? Y allí tenemos la línea perfectamente organizada, ¿sí? Entonces tenemos primero la línea de tiempo que pusimos al nacimiento de Jesús y después ordenamos cronológicamente los acontecimientos. Entonces, los ordenamos, esperen que voy a acomodarles el celular, los ordenamos cronológicamente. El antes de Cristo, de mayor a menor. Y en el después de Cristo, de menor a mayor. ¿Sí, chicos? Estuve viendo, cuando revisé sus trabajitos, que hubo una duda en cómo ordenar la línea de tiempo. Por eso quise hacerles este pequeño videíto para que ustedes pudieran organizarse, ¿sí?, cronológicamente dentro de la línea de tiempo. Espero que sigan muy bien, les mando un beso enorme y espero verlos prontito. Beso.